Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo programa Azul Araña. Quiero anunciarles que se trata del último programa de esta serie, de esta segunda temporada, que Dios mediante retomaremos el año próximo, desarrollando una tercera serie o tercera temporada. Quiero agradecerles las suscripciones, las vistas, los comentarios, el acompañamiento que han realizado a Azul Araña en estos 2 duros años para nuestro país y para el mundo. Pensando que tal vez la literatura los haya acompañado a sobrellevar algunas horas. Bien, quiero agradecer también las suscripciones especialmente, que seguramente cuando este programa esté en el aire festejaremos su número 2000, que me llena de satisfacción, porque cuando comencé este programa pensé en unos cientos de suscriptores y ahora festejo con satisfacción, como digo, y alegría 2000 suscriptores. Bien, un abrazo para todos ellos, para todos ustedes. Hoy vamos a tratar una novela famosa que fue, digamos, central en su época, dentro del periodo existencialista, como está indicada en el anuncio del programa, que es La náusea, del escritor francés Sartre. Jean-Paul Sartre nació en París y murió también en esa ciudad en 1905 y en 1980 respectivamente. Fue un filósofo, un novelista, un dramaturgo de carácter existencialista. Le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura en 1964 y él, por razones que ahora no vienen al caso, lo rechaza. Algunas de sus obras son, obviamente, La náusea, de 1938, Las moscas, que es una obra de teatro de 1943, el ensayo El hombre y las cosas, de 1947, y su obra magna, su obra filosófica magna, El ser y la nada, de 1943, que tanto le debe al famoso filósofo alemán Heidegger. Bien, las influencias son de Heidegger, obviamente, de Bergson, de Kant, de Hegel, de Husserl, la fenomenología, y de Marx en su concepción política. Hay 2 períodos que desarrolla la obra de Sartre. Uno que gira alrededor del ser y la nada, que es un periodo filosófico, y otro en torno de otra de sus obras, La crítica de la razón dialéctica, de 1960, que tiene un carácter más político. La náusea, obviamente, de 1938, como dijimos, es de la primera etapa. Es una novela filosófica donde la literatura en parte se subordina a esta disciplina. Dedica este libro a su compañera, al castor, así llamada Simone de Beauvoir, con un epígrafe de Céline, la comienza, que habla un poco de él, de Sartre, y del protagonista, Roquetín, diciendo: Céline es un muchacho sin importancia colectiva, exactamente un individuo. Y esto muestra, digamos, al personaje en soledad, en su existencia, que es como se va a caracterizar fundamentalmente el protagonista de esta novela. Va a seguir la advertencia de los editores, donde ya comienza la ficción, porque estos editores son personajes del autor, en donde se advierte al lector de lo siguiente: estos cuadernos fueron hallados entre los papeles de Antoine Ronquentin y los publicamos sin ninguna modificación.
La primera página no está fechada, pero tenemos buenas razones para pensar que es anterior en algunas semanas, al comienzo del diario propiamente dicho. Habría sido escrita, pues, a más tardar a principios de enero de 1932. En aquella época, después de haber viajado por Europa Central, África del Norte y Extremo Oriente, hacía ya 3 años que Antoine Roquentin estaba radicado en Bouville para concluir sus investigaciones históricas sobre el marqués de Rochebonne. Bien, y entonces esta advertencia funciona como un recurso de verosimilitud, es decir, estos son diarios que vamos a leer de alguien que ha existido realmente y que se dedica al estudio de un marqués en una localidad del norte de Francia, próxima al mar. Bien, la estructura, como ya se ha anunciado, es una estructura de diario y comienza con una hoja sin fecha, con un concepto fundamental de la filosofía de Sartre, ¿no? Que es el de el viejo concepto de que ser es ser percibido. Y dice: lo mejor sería escribir los acontecimientos cotidianamente, llevar un diario para comprenderlos, no dejar escapar los matices, los hechos menudos, aunque parezcan fruslerías, y sobre todo clasificarlos. Es preciso decir cómo veo esta mesa, la calle, la gente, mi paquete de tabaco, ya que es esto lo que ha cambiado. Es decir, en la observación de las cosas, en la percepción de las cosas, el vínculo con la existencia. Esto es central. En la filosofía de Sartre, el ser en sí, así denomina, a la cosa en esencia, que en principio es una nada. ¿Por qué? Porque no opera la conciencia humana. Cuando opera la conciencia humana, el ser deja de ser en sí y se convierte en para sí, conciencia de la cosa. El hombre se hace en este para sí, porque en su percepción con la cosa, también él construye su existencia, ya que la existencia humana es una existencia consciente, una conciencia de mundo, una conciencia de sí. Y en este sentido, el ser humano también es una nada que debe hacerse en ese ejercicio de la conciencia. Y aquí aparece el primer principio del existencialismo, ¿no? La esencia no precede a la existencia. Soy lo que hago. Somos lo que hacemos de nosotros. Es decir, yo no soy profesor en esencia, sino que doy clase y me constituyo en tal. Entonces, aquí aparece también el tema de la libertad, ¿no? O sea, que el ser está arrojado, condenado a ser libre porque está arrojado a la acción de ser, de un para sí. Y en esta acción aparece el otro, ¿no? El ser para el otro también, no solo para sí, que da otro de los conceptos del existencialismo, que es el compromiso. Somos responsables de nuestros actos y estamos comprometidos en la relación con los otros. Otro tema fundamental es el tema de la existencia de Dios, que para Sartre se manifiesta como un imposible, y de ahí su ateísmo, en tanto es un sí para sí absoluto. A diferencia del hombre que se crea a sí mismo, porque es un en sí, una nada que se construye en la conciencia en un para sí, y en el ser. Muy bien, otro concepto fundamental es el de la mala fe, que es el autoengaño, las justificaciones, las autojustificaciones, las argumentaciones que tratan de justificar los procedimientos, las acciones, los hechos. Y todo está ligado a una relación consciente con el mundo, que en la novela se va a centrar en este título, en este nombre, que es el de la náusea, ¿no? Porque esta conciencia del mundo produce la náusea, una especie de locura, un estado de conmoción. Veamos. Entonces me dio la náusea, dice Antoine. Me dejé caer en el asiento. Ni siquiera sabía dónde estaba.
Veía girar lentamente los colores a mi alrededor. Tenía ganas de vomitar. Y entonces la náusea, o desde entonces la náusea, no me ha abandonado, me posee. Eso dice al respecto. Luego habla del tiempo, ¿no?, en el que pierde conciencia en ese estado. Y luego dice, unos segundos más y cantará la negra, se está refiriendo a una actuación en la que él está presente, y allí vincula, digamos, ese estado de conmoción con la música, con lo que le provoca la música, la hermosa voz, y dice, estoy en la náusea. En los espejos ruedan globos de fuego, anillos de humo, los circundan y giran, velando y descubriendo la dura sonrisa de la luz. Mi vaso de cerveza se ha empequeñecido, se aplasta sobre la mesa, parece denso, indispensable. Quiero tomarlo y sopesarlo. Extiendo la mano. Dios mío, esto es sobre todo lo que ha cambiado. Mis ademanes. Este movimiento de mi brazo se ha desarrollado como un tema majestuoso, se ha deslizado a lo largo del canto de la negra. Me pareció que yo bailaba. Soy feliz. La voz se lanza sobre un fondo de rumores. Es decir, hay una distorsión de la realidad que le provoca ese estado emocionado, en el que dice, estoy emocionado, siento mi cuerpo como una máquina de precisión en reposo. Es decir, hay una distorsión, pero hay una distorsión en favor de que las cosas se ponen en una evidencia extraordinaria. Y esa náusea está ligada entonces a una obsesión existencial, como manifiesta por aquí. El cuerpo, una vez que ha empezado, vive solo, pero soy yo quien continúa, quien desenvuelve el pensamiento. Ese yo en bastardillas porque es la conciencia, ¿no? Existo, pienso que existo. Oh, qué larga, serpentina es esta sensación de existir. Y la desenvuelvo muy despacito. Si pudiera dejar de pensar, intento, lo consigo. Me parece que la cabeza se me llena de humo. Y vuelve a empezar. Humo. No pensar. No quiero pensar. No tengo que pensar que no quiero pensar, porque es un pensamiento. Entonces no se acabará nunca. Pienso que pienso, ¿no? Hace a un pensamiento ilimitado. Como esa certeza de Descartes que decía, ¿no?, que puedo dudar de todo, pero no de que pienso. Bien, existo porque pienso, dice en consonancia Sartre. Yo, me saco de la nada a la que aspiro. Esa esencia es en sí que pasa a ser para sí, ¿no?, por la conciencia. Me saco de la nada a la que aspiro. El odio, el asco de existir, son otras tantas maneras de hacerme existir, de hundirme en la existencia. Bien, y aquí aparece entonces un atisbo del absurdo, ¿no?, a lo que lleva a esta conciencia de existir. Soy, existo, pienso, luego soy. Soy porque pienso. ¿Por qué pienso? No quiero pensar más. Soy porque pienso que no quiero ser. Pienso que... Y entonces este perro que se muerde la cola, ¿no? Y este absurdo, ¿no?, de pensar que existe y a la vez no querer pensar en esa existencia, pero al no querer pensar en esa existencia está pensando, y entonces esto no tiene fin. Y entonces ahí la idea del absurdo. Bien, vive esta experiencia en soledad y con un solo personaje tiene comunicación en la novela, que es, aun cuando anda por el pueblo, Bouville, en contacto con otras personas, incomunicado, con este personaje se conecta, que es el llamado autodidacta, que frecuenta en la biblioteca, y con el que va a comer, y donde se establece una conversación muy interesante, donde se proyecta esta idea del absurdo, y que remeda también esta idea del banquete filosófico, ¿no? Por eso en la comida se produce esta conversación. Y entonces Ronquentin le dice, es que pienso, le digo riendo, que estamos todos aquí comiendo y bebiendo para conservar nuestra preciosa existencia. Y no hay nada, ninguna razón para existir. Y entonces el autodidacta le dice, ¿ninguna razón para existir? ¿Quiere usted decir, señor, que la vida no tiene objeto? Es decir, es absurda. No. ¿No es eso lo que llaman pesimismo?
Y entonces Roquentin confirma esta idea, y el autodidacta le refuta diciendo, hay un objetivo, señor, hay un objetivo, están los hombres. Bueno, y en esta conversación, el autodidacta va a poner de manifiesto su amor a la humanidad, su carácter socialista, su ideología socialista, que piensa, digamos, no en el individuo, sino en el objetivo común, la causa del conjunto, de la sociedad, a la que obviamente Roquentin no adhiere, ¿no? Y al cabo de esta conversación se va a producir en él la náusea. Entonces, esta cegadora evidencia es la náusea. Si me habré roto la cabeza, si habré escrito, ahora sé, existo, el mundo existe, y sé que el mundo existe, eso es todo. Y entonces allí aparece esas ganas de vomitar y la náusea. Bien, luego, en ese estado, después de la comida, sale a la calle, todo se le distorsiona y dice, hace buen tiempo, el mar es verde, está a la orilla del mar, prefiero este frío seco a la humedad, invoca a los poetas, si tomara a uno por las solapas del abrigo, si le dijera ven en mi ayuda, es decir, poder expresar todo lo que le pasa, pensaría, ¿qué es este cangrejo? Y huiría dejándome el abrigo entre las manos. Así se ve él, ¿no? Como un monstruo. Les vuelvo la espalda, me apoyo con las dos manos en la balaustrada, el verdadero mar es frío y negro, lleno de animales, se arrastra bajo esta delgada película verde hecha para engañar a las gentes. Los majaderos que me rodean cayeron en el lazo, solo ven la delgada película, es decir, la superficie. Ella prueba la existencia de Dios. Yo veo lo que está debajo, los barnices se derriten, los brillantes pellejitos aterciopelados, los pellejitos de durazno del buen Dios estallan por todas partes bajo mi mirada. Es decir, él ha sacado la vista sobre la superficie y ha penetrado la cosa. Se hienden y entreabren. Allí viene el tranvía de Saint-Elemir, giro sobre mí mismo y las cosas giran conmigo, pálidas y verdes, como ostras. Es decir, una conmoción, un estado de éxtasis en el que se encuentra. Y luego va a decir, por ejemplo, las cosas se han desembarazado de sus nombres, están ahí grotescas, obstinadas, gigantes, y parece imbécil llamarlas banquetas o decir cosas de ellas. Estoy en medio de las cosas, las nominables, solo, sin palabras, sin defensa. Las cosas me rodean, debajo de mí, detrás de mí, sobre mí. Es decir, las cosas se le imponen en esa conciencia de ser percibidas. Y va detallando minuciosamente, con precisión, los vidrios que tiemblan, el hombre que pasa, la mueca voluptuosa, en fin, no puedo más, me sofoco, la existencia me penetra por todas partes, por los ojos, por la nariz, por la boca, y de golpe, de un solo golpe, el velo se desgarra, y he comprendido, he visto con bastardilla, porque he tenido la experiencia de esta iluminación, una experiencia de tipo mística, si se quiere, ¿no? No puedo decir que me sienta aligerado ni contento, al contrario, eso me aplasta, solo que alcancé mi objetivo, sé lo que quería saber, he comprendido todo lo que me sucedió desde el mes de enero, la náusea no me ha abandonado y no creo que me abandone tan pronto, pero yo no la soporto, ya no es una enfermedad ni un acceso pasajero, soy yo. Él se ha convertido en esa cosa horrible de sentir en profundidad la existencia. Lo que quería decir, existir, esa iluminación. La existencia se descubrió de improviso. Había perdido su apariencia inofensiva de categoría abstracta. Era la materia misma de las cosas. Aquella raíz estaba amasada en mi existencia. Bien, la náusea es una iluminación de existir, como decimos, y
él va a caer en la cuenta, digamos, de que eso tiene un carácter absurdo, contingente, y dice: la palabra absurdo es la clave de la existencia, la clave de mis náuseas, el carácter absurdo por lo absoluto. Tuve la experiencia de lo absoluto a lo absurdo. Así define a la náusea. Y se pregunta cómo podré fijar esto con palabras, ¿no? La similitud con el carácter inefable de la expresión del místico. El mundo de las explicaciones y de las razones no es el de la existencia. Es decir, esta experiencia es para ser vivida y fracasa a la hora de ser contada. Sin embargo, insiste sobre los pormenores de toda esta cuestión. Y esta existencia y esta náusea adquiere un carácter contingente. Aquel momento fue extraordinario, yo estaba allí inmóvil y helado, sumido en un éxtasis horrible, pero en el seno mismo de ese éxtasis acababa de aparecer algo nuevo. Yo comprendía. La náusea, la poseía. Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición, la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí. Todo es gratuito. Esta ciudad, yo mismo. Cuando uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago. Y todo empieza a flotar. Eso es la náusea. Y entonces en esa contingencia la vida se convierte en un absurdo. Pareciera que no tuviera sentido o fin. Todo es enteramente gratuito, como todos los hombres. Y esto surge de la conciencia de la existencia. La existencia no es algo que se deja pensar de lejos. Es preciso que nos invada bruscamente, que se detenga sobre nosotros, que pese sobre nuestro corazón como una gran bestia inmóvil. Si no, no hay absolutamente nada. Es esta idea, digamos, de el ser, mejor dicho, el hombre es una nada en sí, que se construye en el para sí, por acción de la conciencia, en un ser. Y este ser, que pareciera vivir en el absurdo de la náusea, en la contingencia de un para nada, o un para qué, entra en contradicción con un deseo que se va a poner de manifiesto más allá de su conciencia, ¿no? Es decir, como un impulso que viene más allá de la conciencia, por un sentir que es más profundo que un pensar, que se va a depositar en el deseo de reencontrarse con Annie, esa mujer que él ha conocido tiempo atrás y que ahora va a volver a ver en París y que lo tiene muy entusiasmado. Es decir, la vida consciente lo lleva al pesimismo, al absurdo, ¿no? A lo que acabamos de explicar, a la náusea. Pero el sentimiento por Annie lo enfoca a la esperanza. Y esta contradicción es una cosa muy interesante en la novela, que dejo para que ustedes lean y que disfruten de su belleza. Bien, espero que les haya gustado. Vamos a reencontrarnos, como les dije, el año próximo con nuestro programa, si Dios quiere. Les recomiendo, o mejor dicho, les informo acerca de mis novelas, mis obras literarias, que pueden conseguir en ediciones en Sofía Casa Editorial. La última novela que estuvimos promocionando fue El juego de la oca. Y bueno, y aquí concluimos hasta el año próximo.